Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer el resumen del tercer encuentro del taller extracurricular que estamos compartiendo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estamos en octubre del 2025 y bueno, en los encuentros anteriores pudimos relacionar y definir la idea de elite con una perspectiva de análisis que es la redología, lo hemos articulado con la idea de entropía informacional y bueno, discutimos cómo las élites tienen una función de estabilización de la red a través de la administración privilegiada de recursos y de relaciones. También vimos que es un proceso que se da de modo autoorganizado, si se quiere espontáneo, dado que una red, si evoluciona a lo largo del tiempo, va a ir buscando los caminos mínimos, las formas de menor consumo de información para estabilizarse. Entonces, y encontramos que las redes pequeño mundo y las redes libres de escala son dos formas óptimas de estabilización eh, de los sistemas sociales, en general de todos los sistemas vivos, ¿no es cierto? Bien, dicho eso, ahora vamos a ver un poco la dinámica, eh, cómo opera el poder, digamos, en, en las élites, el poder en las redes sociales. Eh, las élites, entonces, como dijimos, son básicamente eh, una parte de la red que la mantiene viva la red, por decirlo de alguna manera. La mantiene absorbiendo recursos y generando estructuras. Entonces las élites son arquitectos, básicamente. Son arquitectos eh, energéticos, pero básicamente informacionales. Eh, a los efectos de este curso consideramos la información como como la forma más excelsa, por decirlo de alguna manera, de la energía. Y en ese sentido, las élites lo que hacen es concentran información que proviene de las élites, la procesan, la datifican, de alguna manera la devuelven a las periferias datificadas, y en ese consumo, en ese metabolismo, lo que hacen es producir estructuras. Hay muchas formas de entrarle a estas arquitecturas, así como la arquitectura de un edificio tiene muchas ventanas por donde entrarle y mirarla. Nosotros vamos a elegir tres, pero aclarando que este no es como un tratado de las arquitecturas informacionales, sino modos de entrarle al problema. Uno de ellos es el dilema del prisionero. Eh, bueno, lo conversamos con más detalle en el encuentro sincrónico, pero les propongo que repasen en qué consiste el dilema del prisionero, que hay muchas formas de jugar, de entrar al juego, y que en simulaciones de competición de algoritmos capaces de jugar al dilema del prisionero, el tit for tat eh, demostró en la enorme mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, demostró ser la forma más eficiente de jugar el juego del prisionero. Y esto es importante porque nos excede un poco a este encuentro de hoy, pero los nodos se van a mover dentro de la red con incentivos y a la vez van a tener restrictores. Entonces se van a mover de acuerdo a sus incentivos, que generalmente es acumular atributos, pero en el camino van a encontrar restrictores que son eh, generados
a través de las relaciones con otros nodos. Un nodo muy muy periférico va a tener, de alguna manera, va a estar poco restringido. Nadie se va a tomar el laburo de decir esto no lo hagas, o esto no lo pienses y demás, pero a la vez no va a tener forma de hacerlo circular por la red. No va a tener buenas vías. Su idea o su meme o la información que cree va a quedar, eh, generalmente va a quedar dentro de su clúster y va a ser inhibida la mayoría de las veces, datificada por el propio hub o propio distribuidor de información de su hub, de su grupo, perdón. Por el contrario, si su idea es una idea, entre comillas, transformadora, revolucionaria, sí va a encontrar muchos restrictores, porque una idea muy buena es capaz de eh, producir cambios de flujo de información que alteren las estructuras de la información, las estructuras disipativas de información que mantiene una sociedad. Les invito a que revisen la historia de la radio FM en relación a la radio AM para poder ejemplificar esto que estamos diciendo. Los nodos periféricos tienen poco que perder, digamos, pero a la vez tienen poco poder de influencia. Los nodos centrales, los nodos de élite, tienen mucho que perder y en ese sentido eso genera una dinámica de estabilización del sistema. Cada jugador va a jugar el dilema del prisionero y otros juegos, pero va a jugar el dilema del prisionero atrapado en sus propios incentivos y en sus propios restrictores. Por eso es, digamos, una tarea muy compleja de velar, aún sea una pequeña red, porque los nodos, como dijimos antes en otro video, tienen que ser intercambiables, tienen que ser equivalentes. Por ejemplo, si vamos a una red con 16 buques pesqueros, bueno, la condición para ser un nodo es ser un buque pesquero, pero algunos van a ser como más pesqueros que otros o más buques que otros. Y el que es más buque que otro va a tener el incentivo de que las cosas no cambien. Entonces va a tener más poder y va a jugar el juego, el dilema del prisionero con eso en mente, para aumentar sus ventas, era lo que estaba pensando. El otro elemento de la dinámica de la arquitectura de la información en las sociedades, podemos comprenderla a través del modelo de Schelling, que también opera como un digamos, incentivo y a la vez restrictor de los comportamientos de los nodos. Los nodos tienden a tener comportamientos que dan cuenta de su motivo, de su llamado micromotivo por Schelling. Pero a la vez las sumatorias de micromotivos generan macroconductas. Esas macroconductas, en definitiva, son lo que llamamos después estructuras disipativas. Conversamos en el encuentro sincrónico sobre un salón vacío en el que van llegando personas. Algunas se ponen alrededor de una mesa y algunas se ponen alrededor de una ventana. Suponemos que han entrado ya 20 personas. Cuando entra la persona número 21, el incentivo de ir a una u otra de los puntos de encuentro va a ser muy alto respecto a quedarse solo en un tercer lugar nuevo. Entonces, esta distribución, que no es solo espacial, sino es de intereses, también es un fuerte organizador de los comportamientos de las élites. Y luego tenemos que recuperar acá a uno de los fundadores de la sociología, a Gabriel Tardet,
que él tiene una idea muy interesante de cómo la información va a circular a través de la red. Él dice, por supuesto que hay todas estas ideas de Tarde han evolucionado mucho, y como dijimos en el encuentro, los invito a que repasen a Markov, que no es mucho, digamos, son unos 20 años después de Tardé, ¿no? No es tanto después de Tardé, pero Tardé a fin del siglo XIX, él lo que dice es que la información en la sociedad opera a través de mímesis, es decir, de imitación. Digamos, cuando un nodo le transmite una información a otro nodo, el nodo nuevo, digamos, lo que puede hacer es simplemente copiarla y reenviarla. Pero también puede rechazarla. O también puede recrearla, ya sea agregándole o quitándole elementos, y de ese modo continuar la circulación de la información en esa ciudad. Es interesante porque la información tiene una tasa de destrucción que ya, digamos, está establecida numéricamente, lo que corrobora, digamos, nuestra hipótesis de la CEDID como la maquinaria más perfecta de desinformación, digamos, de las sociedades. Veamos algunos ejemplos. Uno es el de la inflación. ¿Quiénes crean el dinero? Básicamente las élites, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo fue el oro, pero que era acaparado por los que se quedan, digamos, con los recursos. También fueron los bancos. Hoy en día son en la mayor parte de los países, los estados y los bancos los que emiten, digamos, dinero. Y a pesar de los postulados de la Escuela de Salamanca, se sigue produciendo una cantidad de dinero mayor a la que se debe producir. ¿Por qué? Porque se sigue la regla de la datificación de la información. El dinero es básicamente una información. ¿Y qué hacen las élites? Reciben dinero, por ejemplo impuestos, de las periferias, lo procesan, ya sea dándose lujos, ya sea creando estructuras de poder, ya sea dándole más recursos a las agencias recaudadoras de impuestos, ya sea creando instituciones de control cognitivo de las periferias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos mecanismos que en la lógica que estamos trabajando acá, lo que hacen es básicamente tomar la información de las periferias, procesarla y reenviársela a las periferias sin valor. En este caso, inflacionado. O sea, las periferias pagan un sueldo de 10, pero al momento de pagarlo degradan ese valor de 10, ha sido degradado a 5 por la inflación. Otro recurso, digamos, que tienen las élites hacia las periferias es la reducción de la complejidad. El ejemplo canónico es el del nudo gordiano. Ustedes saben que Alejandro Magno llega a Persia y le presentan un nudo y le dicen que aquel que logre desenredarlo, así por lo menos decía el mito, va a ser la persona más poderosa del mundo. Y le comentan que hay varios antecesores de él que han llegado, han intentado desenredarlo y no han podido desenredarlo. Entonces, bueno, lo que hace Alejandro Magno, simplemente desenvaina y corta, deshilacha, desagrega, rompe el nudo gordiano, lo corta
y entonces en ese momento logra dos cosas. Una, la suma del poder público eh, para su época, de modo que termina siendo la elite de la elite de su momento y posiblemente de la historia, por lo menos en Occidente, y al mismo tiempo le devuelve, digamos, toda la... eh, genera simplicidad. El nudo gordiano era un ejemplo de algo complejo que requería trabajo, requería procesos, requería meterle inteligencia. eh, y bueno, finalmente se resuelve, se datifica, se destruye toda esa información que estaba contenida en el nudo y se la convierte en hilos sin sentido, digamos. Eso es lo que hacen las élites. Y otro ejemplo es del sistema mundo, ¿no? El sistema mundo de las ciencias políticas que organiza al planeta, digamos, en su gobernanza en naciones centrales y naciones periféricas, ¿no? Las naciones centrales siempre se las va a ver como más ordenadas, digamos. China está acá, digamos, por lo menos desde nuestro desconocimiento podemos decir que es una nación ordenada. Estados Unidos, Alemania, Francia, son países ordenados internamente. Lo hacen a costa de qué? De desordenar las naciones periféricas que, que les corresponde. ¿Cómo? Llevándole información, llevándole objetos que se degradan y que no pueden ser procesados por la... o sea, objetos obsoletos básicamente o con obsolescencia. Eh, y un ejemplo es que cualquier estudiante universitario en general tiende a ir a un país central. O sea, tiende a llevar información a los centros de poder. En cambio, va a ser muy raro que un estudiante universitario o un investigador de un país central, por supuesto que los hay, pero quiera ir a investigar o estudiar o hacer algún desarrollo significativo en una nación periférica. Porque justamente la función de ellos es destruir la información, procesar la información de las periferias para darle estructura a las academias, a los institutos de investigación y demás de los países centrales, ¿no? Basta ver, por ejemplo, el tema, por ejemplo, ecológico, ¿no? O sea, toda Europa brega, digamos, por un orden interno en cuanto al cuidado de los árboles, de los lagos, de los ríos, ¿no? Pero exporta las pasteras a las naciones periféricas, como si nada, digamos, ¿no? O importa papel higiénico de bosques de países periféricos, como Rusia, por ejemplo, sin, digamos, dentro de la lógica del sistema mundo, ¿no? O sea, absorbe el orden provisto por la naturaleza, digamos, al carbono, ¿no? En la madera, en el papel, y los inodoros franceses son receptores de todo ese papel higiénico datificado, convertido en carbono sin ninguna estructura, sin ningún sentido. Bien, entonces, bueno, estos son los temas resumidos del tercer encuentro. Eh, Les envié el programa a los que me lo habían pedido, así que ya lo pueden tener en el grupo. Resumen de lo que hablábamos hoy. Las élites entonces mantienen su poder a través de la gestión estratégica de la información. Eso se llama datificar. Y la promoción del tit for tat, o sea, de los juegos colaborativos dentro de su clúster o dentro de su núcleo. Digamos, y la información, bueno, vimos que usa cascadas informacionales y
o sistemas de mímesis para su circulación. Todo esto se basa en un principio termodinámico. O sea, la idea es mantener el orden, la estructura, a costa de exportar el desorden hacia las periferias. Bueno, espero que no sea demasiado pesado todo esto. En todo caso, estoy a su disposición. Cualquier tema que quieran revisar con más detalle. Y bueno, nos vemos la semana que viene con la idea de hacer un poco de prospectiva y entender no solo esto como, no solo las reglas de funcionamiento de las elites y algunos ejemplos, sino qué podemos esperar en el futuro y cómo, digamos, cómo un sociólogo, un comunicólogo, etcétera, como alguien salido de nuestras universidades, se podría pensar en intervenir sus propias élites, digamos, básicamente. Bueno, nos vemos, chau chau.